Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fueron los partidos de octavo de final de Champions League que se disputaron este miércoles 6 de marzo. Se conocieron otros nuevos dos conjuntos que lograron su pasaje a los 8 mejores de la competición. Quizás los equipos terminaron siendo los lógicos, porque en definitiva terminaron pasando a la siguiente instancia Manchester City y el Real Madrid. Pero los duelos que se disputaron no fueron tan lógicos en cuanto al rendimiento de los equipos. El City ya había logrado una superioridad muy buena en Dinamarca, motivo por el cual era muy complicado que pudiera quedar eliminado en el Etihad Stadium, tenía que perder por 2 goles de diferencia y no cayó. Pero tampoco es que se vio al gran City de Pep Guardiola. De hecho, me atrevería a decir que si el equipo de Manchester tiene un rendimiento similar frente a otro conjunto de mayor jerarquía, puede llegar a pasarla mal. Y por parte del Real Madrid, si analizamos los 180 minutos de serie, yo creo que el Leipzig de Alemania terminó siendo superior, y si hay que elegir un jugador del Real Madrid que termina siendo figura de este partido, me parece que es Andrei Lunin, el guardameta ucraniano que terminó teniendo un rendimiento superlativo entre los dos cotejos. Sin embargo, más allá de cuáles sean los análisis, que ahora los voy a estar desglosando, los dos equipos que se clasificaron a los cuartos de final fueron el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid de Carlo Ancelotti. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con lo que sucedió en el Santiago Bernabéu de España. Un duelo en el cual Ancelotti decidió poner lo mejor que tenía a disposición, porque a diferencia de lo que vamos a hablar después del Manchester City con Pep Guardiola, que guardó a algunos jugadores, la realidad es que el equipo merengue no podía dejar nada librado al azar. Si bien es verdad que había ganado en el cotejo de ida disputado en territorio teutón 1-0 con aquel golazo de Brahim Díaz, en esta ocasión el partido podía ser totalmente distinto. El Red Bull Leipzig terminó jugando una serie más que digna. Es cierto que por la falta de jerarquía, sobre todo de sus delanteros, no pudo marcar más allá de un gol, y además obviamente destacar el gran nivel de Andrei Lunin, que es el actual portero del Real Madrid, a quien Ancelotti ya definió como el reemplazante de Courtois hasta que el guardameta belga esté disponible, más allá de que el Real Madrid, recordemos, había incorporado un arquero, había traído a Kepa Arrizabalaga proveniente del Chelsea, pero Ancelotti se decidió absolutamente por Lunin para ser el arquero en estas instancias definitivas, y la verdad es que por lo menos en estos primeros 180 minutos le ha salido las cosas bien, porque Lunin fue figura en el cotejo de ida y en este duelo de vuelta también estuvo muy por encima de las expectativas, si tenemos en cuenta que tenía que reemplazar a un arquero como Courtois. Por lo pronto, ¿qué nos dejó el partido? El Real Madrid no jugó bien, en ningún momento pudo imponer las condiciones, flojos cotejos en general de todo el mediocampo, no estuvo bien Valverde, no estuvo bien Kroos, estuvo algo impreciso Bellingham, aunque después en el segundo tiempo frotó la lámpara y le dio la asistencia del tanto a Vinicius con un enorme pase, pero en general el Real Madrid no estuvo bien. Los centrales sí estuvieron quizás a la altura, buen partido de Rüdiger, también correcto de Nacho, pero el equipo merengue necesita más. Ya de por sí es candidato a ganar la UEFA Champions League por el simple hecho de ser el Real Madrid, pero está claro que va a necesitar un plus, porque si no te va a suceder lo que pasó la temporada pasada. Vas a seguir pasando instancias, pero cuando te cruces con un equipo de verdadera jerarquía como lo fue el Manchester City, le metió 4 goles en el Etihad Stadium en las semifinales y no pudo hacer absolutamente nada. En esta oportunidad está claro que debe mejorar, pero por lo pronto mostró algunas cositas positivas. Obviamente el rival tampoco tenía la jerarquía suficiente como para pelearle al Madrid desde el minuto 0 hasta el 90, por lo que el Leipzig también mostró algunas irregularidades en su rendimiento en el transcurso de todo el partido, pero aún así dio la cara en el Bernabéu. Vinicius Jr. abriría el marcador en el transcurso del segundo tiempo, y tan solo 3 minutos después Orban marcaría la igualdad, y ahí es cuando todo parecía que los alemanes podían llegar a cebarse puesto a los españoles, porque el tanto de Vinicius parecía darle tranquilidad a un Real Madrid que no mostraba buenas condiciones dentro del terreno de juego, y gracias a ese gol parecía que podía llegar a despertarse. Sin embargo, como la igualdad fue tan rápido, no hubo absolutamente nada que hacer.
Después, en los últimos 20 minutos, cualquier cosa podía llegar a suceder. El Real Madrid podía volver a ponerse en ventaja o inclusive el Leipzig podía llegar a marcar el segundo gol y forzar la prórroga y posteriormente los penales y todo seguía igualado. Por lo pronto ninguna de las dos cosas sucedió, el cotejo terminó igualado 1-1 y gracias al 1-0 conseguido en el partido de ida en Alemania, el Real Madrid se convirtió en el tercer equipo clasificado a los cuartos de final de esta edición de la UEFA Champions League. Y vamos ahora al Etihad Stadium, donde los primeros minutos nos hacían pensar que se venía una goleada del Manchester City, porque luego de lo conseguido en la ida, el equipo inglés había ganado 3-1, haciendo un buen partido, quizás no mostrando su mejor nivel, y algo parecido sucedió en esta ocasión, y en definitiva, apenas había arrancado el encuentro y a los 10 minutos el elenco de Guardiola ya estaba ganando 2-0, con tanto de Manuel Akanji y de Julián Álvarez con complicidad del portero rival. Parecía que el City se llevaba puesto al elenco danés, y tal como sucedió el año pasado, recordemos que el City en esta misma instancia, en la Champions en la cual se coronó campeón, había enfrentado al Leipzig en los octavos de final. En la ida había empatado 1-1 dejando muchas dudas, pero en la vuelta ganó 7-0 con 5 goles de Erling Haaland. En esta oportunidad hubo que esperar para el tanto del noruego, pero en definitiva a medida que fueron pasando los minutos, el Copenhague no es que se acomodó en la cancha ni mucho menos, porque el City siguió teniendo la posesión total de la pelota y la realidad es que estaba siendo bastante superior al elenco visitante, pero por lo pronto, entre la falta de efectividad, la poca generación de juego y que las individualidades no estaban tan inspiradas, porque en definitiva el City no tuvo un nivel superlativo en este duelo, la verdad es que el conjunto que estaba siendo visitante en el Etihad Stadium pudo hacerlo suyo. De hecho, a los 30 minutos el Elyounoussi marcaría el descuento y si bien es verdad que el Copenhague necesitaba 3 goles más para forzar la prórroga, por lo menos ya lo que estaba haciendo era bastante digno si tenemos en cuenta que el elenco danés pasó a la fase de grupos eliminando en esa instancia nada más y nada menos que al rival de toda la vida del City, al Manchester United. El conjunto dirigido por Erik ten Hag quedó último en el grupo y no está compitiendo en ningún certamen continental en esta temporada, en lo que queda mejor dicho de la misma, mientras que el City de Guardiola está pasando un momento sensacional y se enfrentaba al verdugo del United. El tanto definitivo, el tercero, llegaría sobre el final del primer tiempo en manos nada más y nada menos que de Erling Haaland y ese 3-1 se iba a repetir al igual que en el partido de ida. Un global de 6-2 que si bien es cierto termina mostrando una superioridad bastante importante por parte del City, muchos en la previa cuando vieron este cruce se imaginaban un global de 10-0, se imaginaban un 3-0 del City de visitante y un 5-6-0 en condición de local y no terminó sucediendo nada de eso, en parte porque el Copenhague sabe muy bien jugar esta clase de partidos. Es cierto que la diferencia de jerarquía tanto a nivel individual como a nivel colectivo es imposible negarla y eso hace que prácticamente cualquier conjunto que enfrente al Manchester City, no solamente el Copenhague, no pueda hacerle frente por lo menos en cuanto a similitud de ocasiones de gol y en cuanto a posesión de la pelota. El City siempre va a tener más argumentos futbolísticos que su rival cualquiera sea, más allá del Copenhague puede enfrentarse al Bayern Múnich, al Real Madrid, al PSG, pero el City siempre va a tener más cualidades como para ganar el partido. Y a pesar de todo esto, el elenco de Dinamarca estuvo, no sé si decirlo a la altura de las circunstancias, porque obviamente podría quizás haber hecho algo más, pero en definitiva no fue un fracaso rotundo lo que hizo el Copenhague en esta edición de Champions y terminó quedando eliminado por un resultado más digno de lo que se preveía en primera instancia. Y se terminó una nueva jornada de Champions League donde conocimos a los primeros 4 equipos clasificados a los cuartos de final del torneo. Los otros 4 se estarán definiendo la semana que viene y verdaderamente quizás sucedió lo lógico en las primeras 4 llaves. Veremos si en las 4 restantes pasará lo mismo. Repasando rápidamente todo lo que sucedió durante esta semana de Champions. El día martes el Paris Saint-Germain se impuso en condición de visitante 2-1 a la Real Sociedad con 2 tantos de Mbappé y gracias también al 2-0 obtenido en la ida en el Parque de los Príncipes terminó clasificando con un global de 4-1. Si bien es cierto que es muy difícil poner al elenco francés por todos sus antecedentes como uno de los candidatos a ganar la Champions, verdaderamente terminó teniendo una muy buena serie frente al conjunto español y
hoy con Mbappé uno cree que puede llegar a ser uno de los máximos favoritos. El mismo día martes, más allá de haber perdido el duelo de ida 1-0 frente al Lazio en el Olímpico de Roma de Italia, todos sabíamos que el Bayern Múnich iba a dar vuelta a la llave. De por sí porque el conjunto italiano no es hoy por hoy uno de los mejores equipos de ese país y verdaderamente ya había mostrado bastantes falencias en el cotejo de ida. La única razón por la cual ganó ese duelo fue porque el Bayern tuvo un jugador en un pésimo nivel que viene teniendo un mal rendimiento a lo largo de su estadía en el elenco alemán, como lo es Dayot Upamecano, y por el tanto de penal de Ciro Immobile. Pero en este compromiso de vuelta todo daba la sensación de que el Bayern iba a dar vuelta a las cosas y finalmente lo hizo con un goleador verdaderamente intratable. Harry Kane lleva 33 goles en 33 partidos disputados con la camiseta del equipo alemán y más allá de que parece que la racha de no conseguir títulos para el atacante británico no se va a cortar salvo que gane la Liga de Campeones de la UEFA, lo de Kane en el Bayern está siendo sensacional. 2 goles y un tanto de Thomas Müller para ganarle 3-0 a la Lazio en el Allianz Arena y dar vuelta a la serie. Y después los dos partidos analizados en este video. El Real Madrid y el Manchester City tenían las series quizás más accesibles en la previa, y una de ellas no terminó siendo así. Tampoco es que la del City terminó siendo súper accesible. Está claro que en los dos partidos el equipo de Guardiola fue superior y me atrevería a decir que entre los dos cotejos habrá generado alrededor de 25 ocasiones claras de gol. Pero si analizamos, como dije recién, lo que todos creían que iba a suceder, que era que el City iba a ganar con un global de 10-0, eso no terminó pasando y de hecho el Copenhague logró marcar al menos un tanto en cada uno de los dos partidos. Y por el lado del Real Madrid, si hablamos de merecimientos, el Leipzig tuvo todo para seguir en esta edición de la Champions. Sin embargo, las clasificaciones y eliminaciones no se merecen, se consiguen. Y el Real Madrid es un equipo que inclusive ha ganado casi toda una Champions, algunos partidos sin merecerlo y aún así ha terminado levantando el título. Por lo que lo más importante en esta oportunidad no era merecer ganar el partido ni la clasificación, sino lograrlo. Y el Real Madrid lo consiguió ganando hace un par de semanas 1-0 en Alemania y posteriormente empatando 1-1 en el Bernabéu. Está claro que su rendimiento debe ser mejor de cara a la siguiente instancia del torneo, donde ya puede cruzarse algún contrincante fuerte. Ya de por sí los 4 equipos que están en los cuartos de final son quizás para muchos los 4 máximos candidatos a quedarse con el certamen, pero todo esto se terminará definiendo dentro de un par de semanas cuando se haga el sorteo. Y para finalizar vamos a contar lo que va a suceder la semana que viene. Si bien es cierto que el lunes seguramente subo un video de la previa de lo que van a ser los duelos de octavos de final de la siguiente semana, ya tenemos un panorama bastante claro de cómo van a quedar conformados los cuartos de final y da la sensación de que ningún equipo va a ser sencillo. No va a haber ningún club que sea la cenicienta de la próxima instancia de la Champions, como ha sucedido en alguna de las anteriores ediciones. ¿Cuáles son en definitiva las llaves que se disputarán la semana que viene? En España, Barcelona intentará buscar el pasaje a la siguiente instancia luego de igualar 1-1 contra el Napoli en el partido de ida. El Arsenal deberá dar vuelta a la serie, jugará en condición de local en el Emirates Stadium contra el Oporto, que le ganó 1-0 en el estadio do Dragao en el primer duelo. Mientras que después tenemos el cotejo en el Signal Iduna Park de Alemania entre el Borussia Dortmund y el PSV Eindhoven. En los Países Bajos empataron 1-1, por lo que quien gane la vuelta pasará a la siguiente instancia, mientras que la serie más atrayente de todas se definirá en el Civitas Metropolitano. El Inter ganó 1-0 la ida al Atlético Madrid, mientras que los del Cholo Simeone deberán dar vuelta la llave en casa.